bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar sobre la estructura organizacional. Entonces, más o menos la estructura organizacional, bueno, primero les quisiera hacer una pregunta. ¿Qué creen que es la estructura organizacional? Ustedes, antes de ver el video, piensen un poquito qué creen que es la estructura organizacional. Bueno, entonces, la estructura organizacional se conoce como organigrama. ¿En qué consiste? Es como la disposición formal de los puestos de trabajo dentro de una organización. Esta estructura se representa visualmente como que yo divido dentro de como ciertos departamentos o áreas de trabajo, pues dependiendo de lo que necesite para mi empresa. Entonces, la función organizacional más o menos es dividir las actividades a realizar en puestos de trabajo y departamentos específicos, asignar las tareas y responsabilidades relacionando los puestos de trabajo individuales, coordinar las diversas tareas organizacionales, agrupar los puestos de trabajo en unidades, generar control determinado entre grupos como entre cada individuo y grupos y departamentos, como lo dije, generar autoridad. Entonces es así como funciona más o menos la estructura organizacional. Y pues como el diseño de esta, pues ya lo veremos un poquito más adelante. Bueno, ya que sabemos qué es la estructura organizacional, vamos a mirar cómo se diseña una estructura organizacional. Entonces digamos que primero debemos hacer un proceso de elegir una estructura de responsabilidades y relacionarlas con la autoridad dentro de las organizaciones. Entonces hay 6 elementos claves. El primer elemento clave es la departamentalización. Es la manera en que se agrupan las actividades laborales en un área de trabajo determinada. Entonces digamos que partimos del gerente. Entonces gerente de planta, que es el gerente de planta, gerente principal, y ahí se subdividen ciertos gerentes: gerente de ingeniería, gerente de contabilidad, gerente de manufactura, gerente de recursos humanos, gerente de compras. Estas personas son como la cabeza de esas áreas donde se va a trabajar. Entonces primero hacemos esa división. La segunda es especialización laboral. Es esa acción de dividir las actividades laborales en tareas específicas, pues para distintos tipos de trabajo. Entonces yo más o menos como que divido en mi empresa las actividades dependiendo del área donde vaya a funcionar mi actividad. El tercero es la cadena de mando. Es una línea de autoridad que se extiende desde los niveles organizacionales más altos hasta los más bajos. Entonces más o menos quién le informa a quién. Entonces hay elementos claves que son la autoridad, que es la línea de staff. Está la responsabilidad, que es la obligación de desempeñar cualquier deber asignado, y la unidad de mando, que establece que cada empleado debe reportar únicamente al gerente. Pero digamos que si yo soy un empleado, yo no me puedo ir directamente a hablar con el gerente principal de la empresa por un problema mínimo, sino que pues hay ciertos cargos asignados para poder como preguntar, como, hey, está pasando esto, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces más o menos ese es el tercero. El cuarto es el tramo de control. Entonces en el tramo de control es como está la cantidad de empleados que un gerente puede llegar a manejar eficaz y eficientemente, que es muy importante. Y también se conoce como el tramo administrativo. La quinta es centralización y descentralización. Aquí como que es el grado de concentración de toma de decisiones, como que no todo lo toma el gerente, sino que para poder descentralizar necesitamos como ampliar, como que también los empleados puedan tomar decisiones dependiendo del problema que tengan. Entonces no tienen que ir directo a solucionar el problema con el gerente, sino que también tienen la oportunidad de tomar decisiones por sí solos. El sexto es la formalización, que se refiere a cómo están estandarizados. Formalización es como están estandarizados los puestos de trabajo de la organización, y el grado del comportamiento de los empleados de la misma está determinado por reglas y procedimientos. Los gerentes de alto nivel miran mucho los factores de contingencia que pueden afectar la decisión estructural. Entonces ellos reflexionan mucho sobre el diseño de la estructura organizacional más apropiada, y hay 4 variables de contingencia muy importantes, que es como la estrategia, el tamaño, la tecnología de la organización, el grado de incertidumbre y el grado de incertidumbre del entorno. Voy a explicarles 2 estructuras, la mecanista y la orgánica. La organización orgánica es una estructura altamente adaptada, que es flexible y es laxa, entonces no es tan estricta. La organización mecánica es una estructura jerárquica, formal, rígida y estable.
Entonces, en la mecanista voy a hacer más, como que hay más alta especificación, los departamentos son más rígidos, la cadena de mando es más clara, el tamaño de control es limitado. En cambio, en la orgánica, el trabajo es más como por equipos interfuncionales, equipos interjerárquicos, es libre de flujo de información, tramos de control amplios, descentralización, baja formalización. Entonces, una es más laxa que la otra. En la tecnología y la estructura, pues uno debe subdividir como dependiendo de las unidades o de la producción del trabajo. Entonces, digamos que en la producción por unidades debe ser algo más orgánico, como que algo más laxo, poca diferenciación vertical, poca diferenciación horizontal, poca formalización en cuanto a las características estructurales, y la estructura más efectiva, pues en este caso sería la orgánica. Si estamos hablando de producción de masas, en masas, entonces las características estructurales deben ser mecanistas, o sea, debe haber un poco más de control en cuanto a la diferenciación vertical moderna, mucha diferenciación horizontal, mucha formalización. En este caso debe ser más mecanista. Y la producción por procesos, dependiendo como del proceso, en cuanto a características estructurales, debe ser orgánica, o sea, más laxa, por como si hay mucha diferencia vertical, poca diferencia horizontal, poca formalización. En este caso, la estructura más efectiva, como digo anteriormente, es la orgánica. Diseños organizacionales tradicionales tienden a ser un poco más como piramidales, más como más densos, como hay muchas jerarquías, está siempre el gerente, que es el que tiene como el mando más alto, el poder más alto de toda la empresa. Entonces hay una estructura simple, que es como un diseño organizacional con poca departamentalización, amplios tramos de control, como les decía, autoridad centralizada en una sola persona y poca formalización. Como les decía, en una estructura piramidal casi siempre como que toda la autoridad se concentra en el gerente. La estructura funcional es un diseño organizacional que agrupa especialidades ocupacionales similares o relacionadas, ¿sí? Y la estructura divisional es una estructura organizacional conformada por unidades o divisiones independientes. Digamos que hoy en día eso ha cambiado un poco porque hay diseños organizacionales contemporáneos que son un poco más flexibles, más orgánicos, como veníamos diciendo. Entonces esto es más como una estructura de equipos, del trabajo en equipo, estructuras matriciales y de proyectos. Hay también en la estructura de proyectos, los empleados trabajan continuamente en diferentes iniciativas. Digamos que los empleados tienen un poco más de participación en la empresa en cuanto a que también pueden participar, aportar y como que trabajar en diferentes proyectos. No es el alto mando el único que puede como tener el control sobre esto. Esto es un poco más contemporáneo, digamos que lo podríamos ver en... Yo diría que Rappi es una explicación, pues es una empresa perfecta para explicar cómo esto es esta estructura contemporánea, que yo diría más o menos que es una estructura esférica, como un circulito. Digamos que nadie tiene el control así, nadie es como el jefe más alto que uno diga como, ay, le tengo miedo a mi jefe. No, digamos que Rappi trabaja por una plataforma virtual, entonces como que aquí es muy importante las comunicaciones porque están constantemente trabajando a partir de la comunicación de los empleados que van y llevan como los productos que piden los usuarios. Entonces digamos que esto es como una estructura un poco más interactiva con toda la empresa, ¿sí? Entonces, digamos que en estas estructuras contemporáneas yo citaría mucho como que es como una estructura de aprendizaje. Los empleados están constantemente también interactuando, aprendiendo y generando conocimiento a la empresa, que puede ser muy beneficiario depende mucho de qué tipo de empresa estás, pues qué tipo de empresa tienes tú y pues qué tipo de producto tienes tú o qué tipo de venta tienes tú. Entonces tú te acoplas a tu estructura organizacional dependiendo también de lo que tú quieres para tu empresa. Bueno, aquí terminamos un poco de hablar sobre la estructura organizacional. Espero que les haya gustado mucho el video y que dejen los comentarios aquí abajito de lo que les pareció chévere, lo que no les pareció chévere, lo que debería cambiar. Pero bueno, entonces analicemos un poco sobre todo lo que hablamos anteriormente. Yo creo que la estructura organizacional es muy importante implementar en todas las empresas, ya que este te da como que te abre un poquito más para mirar cómo está dividido, pues cómo está dividida tu empresa dependiendo de las actividades que vayas a realizar, y también organiza. Entonces, organizacional,
Organiza tu empresa de tal manera que tú puedas dividir, como hemos hablado en todo el video, dividir las responsabilidades, los trabajos, las tareas, las actividades. Entonces de esta manera tú puedes tener un control mucho más eficaz y como mucho más eficiente, perdón, sobre la empresa. Entonces pues es muy importante y espero que todos ustedes, cualquier administrador que quiera emprender, lo tenga en cuenta. Muchísimas gracias y adiós.